Iniciamos con otra sesión. En esta oportunidad vamos a ver ya lo que es la medición con la wincha, ¿no? En las anteriores sesiones hemos visto de la medición de distancia a través del método del cartoneo de pasos, ¿no? Entonces han hecho una tarea, algunos que la han hecho bien, algunos que no lo han hecho adecuadamente. Eso porque no han visto los videos, se les ha indicado cómo hacerlo, sin embargo no lo hicieron como debe ser. Entonces han recibido su nota de acuerdo a lo que han hecho, ¿no? Sin embargo, se debe felicitar a aquellos compañeros que sí lo han tomado con seriedad y han hecho como debe ser, ¿no? Inclusive a aquellos alumnos que estaban o en todo caso no presentaron sus trabajos, en esta oportunidad sí lo hicieron, se puede decir excelente, ¿no? Entonces, la medición con cinta, estamos hablando de una cinta pues de las habituales, ¿no? Una wincha de más o menos de 30 metros, puede existir de 50 hasta de 100 metros, ¿no? Por ejemplo, lo más factible o lo más fácil es hacer una medición en un terreno horizontal. Para esto se requiere dos operadores llamados cadeneros, se llaman, ¿no? Quienes se auxiliarán de las balizas haciendo punterías con ellas para definir una línea recta y evitar el error por mala alineación. Mucho cuidado con esta mala posición, en todo caso mala ubicación de la wincha. Dice, el cadenero de atrás es el que pone en cero la cinta. El cadenero de adelante debe ser el más experimentado, es quien lea la cinta, alineándola, poniéndola horizontal y aplicando una tensión constante. O sea, le debe estirar un poquito, ¿no? No tanto. Si la wincha es sintética, esto va a traer un error. Preferiblemente la wincha debe ser metálica para que no se estire. Para el caso de una con cinta de 30 metros, dice, esta tensión debe ser de 5 kilogramos para evitar el error por catenaria. Esto significa si estás midiendo pues 30 metros, en el centro debe existir o no debe colgarse la cinta, debe ser siempre, en todo caso, procurar que sea horizontal, ¿no? Para evitar los errores. Medición en terreno inclinado. En el caso de un terreno inclinado es necesario clavar trompos. ¿Qué son estos? Son pequeñas estacas de madera. En todo caso, ya hemos visto los instrumentos, pueden utilizarse también las agujas o estacas, ¿no? A lo largo de la línea por medir, dice acá. Dice, de tal manera que el desnivel entre dos puntos consecutivos permite poner horizontal la cinta empleando las plomadas. Aquí se utiliza también uno de otros instrumentos que hemos visto, que es la plomada. La suma de la distancia parcial entre puntos de la alineación dará un resultado de la distancia total. Vemos la figurita, ¿no? Cómo se debe medir en terrenos inclinados, ¿no? Esta es una distancia, esta es su proyección horizontal, esta es otra distancia, proyección horizontal, y esta es la tercera distancia. La suma de estas tres distancias viene a ser la distancia que estamos, en todo caso, que estamos midiendo, ¿no? Muy importante. O sea, con la ayuda de otros instrumentos se hacen las mediciones en un terreno inclinado. Veamos más adelante algunos métodos de cómo usar la cinta. Dice, problemas de campo que se pueden resolver con el uso de la cinta. Bueno, estos datos se está
Nos estamos dando a conocer gracias a los apuntes de topografía del ingeniero Manuel Samarripa Medina, ¿no? Este no es pues un secreto, sin embargo hemos utilizado esta fuente porque es un poco más metódico, y les voy a pasar, si es posible, todos los apuntes para que ustedes den una chequeada y lo lean, más que todo del tema que estamos viendo en esta sesión. Dice: trazado de líneas perpendiculares con cinta. Tenemos dos métodos muy comunes, que son el 3, 4, 5 y el de la cuerda, ¿no? Vamos a ver el método de 3, 4, 5. Esto debería ser el método de Pitágoras, ¿no? Consiste en formar un triángulo rectángulo y prenda una sola cinta. Se emplean a los lados de 3, 4 y 5 metros, o múltiple de ellos, ¿no? Puede ser múltiple de ellos. Sostiene la cinta por 3 personas. Sobre la alineación se miden 3 metros, otra en 7 y la lectura de 12. Debe conseguir un 0. Si la cinta es metálica, se recomienda hacer rizos en las esquinas para evitar dobleces y salir con 1 metro más, respetando siempre la proporción 3, 4, 5. Como vemos aquí en la gráfica, observamos pues una perpendicular, ¿no?, en el campo. La idea es trazar. Tenemos pues un instrumento que es un jalón hacia una determinada objeto, se traza con una cinta, y para encontrar la perpendicular debe ser en esta proporción, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? O sus múltiplos de 3, 4, 5. Lo que te tiene que dar en 0, tiene que conseguirte. Así vas a encontrar o van a encontrar la perpendicular, ¿no? Como ven acá. Así de sencillo. Acuérdense de estas cifras: 3, 4, 5 o sus múltiples. Y ustedes, si no tienen una escuadra gigante, lo pueden hacer con este método de 3, 4, 5. Importante: el método presentado es válido solo para terrenos llanos, limpios y transitables. El tamaño del triángulo rectángulo de proporciones 3, 4, 5 debe adaptarse lo más posible al tamaño del elemento a replantear, manteniendo tales proporciones, por ejemplo, 15, 20, 25 metros o 60, 80, 100 centímetros, para tener resultados confiables y precisos. Entonces, estos son mediciones en perpendicular con cinta, con el método de 3, 4, 5. El método de la cuerda, no tanto empleado, pero sin embargo hay que hacer recordar. Este es el más recordado y más utilizable, ¿no?, para encontrar una perpendicular. El método de la cuerda es posible hacer perpendiculares de un punto dado a una línea de trabajo en la cual se traza una cuerda y se encuentran los dos puntos. La intersección entre el punto dado y el punto medio de la cuerda. Por ejemplo, dice: se desea bajar una perpendicular del punto C a la línea AB. Primero se traza con un radio R, un arco que corte AB, va a cortar AB en 2 puntos AB, y determinamos el punto medio de esta cuerda al unir este punto con C, establecemos la perpendicular buscada. Ustedes recordarán cuando hemos buscado la mediatriz, ¿no?, en AutoCAD o en dibujo técnico. Es similar, ¿no?, solo que esto lo van a hacer en campo, no lo van a hacer en gabinete ni en su computadora, ¿no? Acuérdense de eso, es lo mismo.
¿no? El punto medio encuentras entre 2. En el AutoCAD hemos encontrado este círculo, trazamos otro más acá y encontramos la interacción de ambos, ¿verdad? Entonces es casi lo mismo. Ahora vayamos a ver los trazos de líneas paralelas, ¿no? Por cualquiera de los métodos anteriores, dice, ya sea del cinto o del 3, 4, 5, trazar, dice, dos líneas perpendiculares a B. Estas son líneas perpendiculares, vas a encontrar una línea perpendicular de igual magnitud, o sea, de la misma altura o misma distancia. La unión de estas dos perpendiculares nos da la línea paralela AB. Entonces, sencillísimo, ¿no? Todo eso se hace con la wincha, utilizando la wincha. Veamos el trazo de ángulos con cinta. Se puede trazar ángulo calculando los lados de un triángulo rectángulo, empleando la función de traer el ángulo por trazar desde el punto A. Para ello vamos a necesitar algo de trigonometría, ¿no? Por ejemplo, la tangente de este ángulo, el ángulo que desean poner, ahí ya tendrán calculado cuánto es el ángulo, mientras que, por decir, esta distancia A va a ser igual a esta distancia que ya tienes por la tangente del ángulo que estás trazando, y encontrarás el punto B, ¿no? Bueno, eso es más sencillo, lógicamente se lo hemos podido hacer en campo, ¿no? En las prácticas. Bueno, hasta aquí todo lo que se refiere a los trazos utilizando la wincha o la cinta. A continuación vamos a ver un video sobre lo que les había explicado del método de 3, 4, 5. Atento al video, por favor. Práctico de campo. Vamos a ver ahora el trazado de perpendiculares utilizando la regla 3, 4, 5 para levantar perpendiculares. El objetivo es replantear un ángulo de 90 grados a partir de una alineación y de un punto dado ubicado sobre la misma. En el campo tenemos un ejemplo que vamos a realizar donde tenemos dos puntos A y B que definen una alineación AB, y en un punto dado de la misma, conocido, que nosotros vamos a elegir, un punto P, vamos a trazar una línea perpendicular a la AB, de manera que formando un ángulo de 90 grados nos permita marcar en el terreno un punto Q. De esta manera vamos a realizar un procedimiento que es sumamente corriente en el replanteo de cualquier terreno u obra de arquitectura. El fundamento teórico en que se basa esto es el siguiente. Tenemos en el terreno puntos A y B y el punto P que hemos elegido desde donde vamos a trazar un perpendicular. Nuestro objetivo será marcar el punto Q. Para ello lo que vamos a hacer en el terreno es dibujar, si se puede llamar así en tamaño natural, un triángulo con las medidas 3, 4 y 5 metros, o como diremos más adelante, que tenga esta proporción. Ese triángulo 3, 4, 5 cumple la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, y entre los lados de 4 y 3 metros se tiene un ángulo recto.
Para eso lo que vamos a hacer es, en el terreno vamos a marcar primero el punto M a 3 metros del punto P, y luego con las medidas de 4 y 5 metros las vamos a hacer coincidir en el punto N, y nos va a quedar trazada la dirección PN, que luego prolongaremos hasta el punto Q. En el campo lo primero que hacemos es marcar el punto que vamos a desde el cual vamos a levantar la perpendicular. Esto lo vamos a hacer a una distancia que hemos elegido. En este caso va a ser 5 metros con 70 centímetros, donde clavamos una ficha. Ahí vemos el detalle, 5 metros con 70 centímetros. Seguidamente vamos a clavar una ficha 3 metros más adelante. Esto va a ser sobre la medida de la cinta, 8 metros con 70 centímetros, donde clavamos una ficha en lo que sería el punto M que vimos en el esquema anterior. Se extiende la cinta hasta el metro número 4, donde uno de los chicos sostiene la cinta con esa medida, y su compañera la extiende hasta la otra ficha con la medida de 5 metros. En este caso le hemos sumado los 5 metros, los 4 metros anteriores, y vamos a tener 9 metros que vamos a leer sobre la cinta. Y se queda dibujado el triángulo rectángulo que habíamos visto. En ese momento se va a clavar el punto que habíamos llamado N en el esquema. A partir de ahí vamos a poder prolongar hasta poner el jalón en la perpendicular. Allí vemos la superposición de las dos medidas. Vamos a ver entonces ahora una síntesis de lo que hemos hecho. Ahí vemos la alineación, el punto P que habíamos elegido, la primera línea que marcamos de 3 metros marcando el punto M. Luego hemos extendido 4 metros y otros 5 metros con la cinta, donde se unen esas medidas hemos podido marcar el punto N. Luego hemos prolongado la línea PN hasta el punto Q, que es el objeto de nuestro trabajo. Una aclaración importante es que el método presentado es válido únicamente para terrenos llanos, limpios y transitables. Otra observación es que el tamaño del triángulo rectángulo de proporciones 3, 4 y 5 debe adaptarse lo más posible al tamaño del elemento a replantear, ya sea una pequeña habitación, una casa completa, un terreno, siempre manteniendo tales proporciones. Por ejemplo, podemos tomar un triángulo de 15, 20 y 25 metros, o de 60, 80 y 100 centímetros, para tener resultados confiables y precisos. Como has apreciado este video, un poco más ha quedado entendido cómo trazar nuestra perpendicular con este método, ¿no? De 3, 4, 5, el método de Pitágoras. Este es muy popular entre los constructores, los albañiles, cuando inician un trazo o cuando inician una edificación, una casa, ¿no? Utilizan mucho esto. Entonces, aquellos que van a también hacer su trazo, este método les va a servir bastante. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la teoría de los errores. Vamos a hacer una breve explicación de las clases de errores, ¿no? Ustedes, que voy a dar la tarea, ustedes me van a investigar todo lo referente a la teoría de errores, ¿no? Cuanto más información, mejor. Me van a investigar, ¿no? Dice que entre los errores, bueno, antes de eso, la teoría de errores dice: hay imperfecciones en los aparatos y en el manejo de lo mismo, por lo tanto ninguna medida es exacta en topografía.
y es por eso que la naturaleza y magnitud de los errores deben ser comprendidas para obtener buenos resultados. Las equivocaciones son producidas por falta de cuidado, distracción o falta de conocimiento. Algunas definiciones que deben de cumplir son precisión, exactitud, error, equivocaciones, comprobaciones, ¿no? Aquí, bueno, son aquí clasificaciones de errores, pero lo que voy a explicar es lo que ustedes me van a investigar eso. Entonces, clasificaciones según Sergio Jun Navarro Yundel, existen naturales, personales e instrumentales, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver nosotros, según las formas que producen. Un adelanto, luego ¿no? Sistemáticos y accidentales. Errores sistemáticos son aquellos que siguen siempre una ley definida, ya sea física o matemática, mientras las condiciones en que se ejecutan las medidas permanezcan invariables. Tendrán la misma magnitud y el mismo signo algebraico, por lo tanto son acumulativos. La magnitud de estos errores se puede determinar y se eliminan aplicando métodos sistemáticos en el trabajo de campo. Los errores sistemáticos pueden ser instrumentales, personales o naturales. Errores accidentales son los que obedecen a una combinación de causas que no alcanza el observador a controlar y para los cuales no es posible obtener correcciones. Los errores accidentales solo se pueden reducir por medio de un mayor cuidado en las medidas y aumentando su número. Hierros o equivocaciones son las faltas involuntarias originadas por el mal criterio, falta de cuidado o de conocimientos, distracción y confusión del observador. Las equivocaciones se encuentran y se eliminan comprobando todo el trabajo. Entonces, los errores más comunes en la medida de distancias con cinta tenemos en los sistemáticos por longitud incorrecta de la cinta, por mala alineación, por inclinación de la cinta, por catenaria, columpio, por temperatura. Bueno, aquí haciendo una explicación de cada uno de estos, por longitud incorrecta de la cinta, bueno, puedes equivocarte, ¿no? O sea, has puesto un punto de inicio, pues igual se te movió cuando has tendido la cinta. Mala alineación, o sea, no la has estirado bien la cinta, también puede haber un error. Inclinación de la cinta, si la cinta, como su mismo nombre, inclinación, esto se está hablando de medición en pendientes, ¿no? Puede ser inclinación de la cinta, hay un error también. Por catenaria, lo que se ha explicado, cuando la cinta se cuelga, ¿no? Se le llama el columpio. Y por temperatura, que tanto la wincha de madera sintética o la wincha metálica, si hace bastante calor, se puede dilatarse, ¿no? La cinta, y puede haber un pequeño error también. Ahora vemos los errores accidentales. Por puesta de ficha, inclinación de la ficha. La ficha, bueno, son las agujas, ¿no? Las agujas, los instrumentos de apoyo que existen en la topografía. Se puede inclinar la aguja, puede inclinar estos barrotes, y ahí puede haber un error de milímetros. Por variación de la tensión, no la has tensado bien la cinta y puede haber una variación. Por la precisión de la fracción de salida de la cinta. Si ustedes notan en las cintas hay sus divisiones y eso puede equivocarse al momento de leer. Vemos algunas definiciones. Discrepancia es la diferencia entre dos medidas de la misma magnitud, distancia, ángulo o desnivel. Estas definiciones tengo mucho cuidado. Esto va a ser parte de un ejercicio, como decía Manolito, para ver qué cosa significa cada una de esas definiciones, ¿no?
Valor más probable de una magnitud es el promedio de las medidas tomadas o media aritmética. Esto aplica tanto a ángulos como a distancias y desniveles. Tolerancia. Se entiende por tolerancia el error máximo admisible en la medida de los ángulos, distancias y desniveles. El error. En la medida de una magnitud se encuentra comparando el resultado de dicha medida con el valor más probable de la magnitud. Error relativo. Es la razón que existe entre una unidad de error entre un número dado de unidades medidas. Se le conoce como precisión. Entre mayor sea el número de unidades medidas, mayor es la precisión. Esto por ser más pequeño el error. Cuando la distancia no se conoce de antemano, se procede midiendo dos veces, ida y regreso, y la tolerancia se calcula aplicando el criterio siguiente. Tolerancia en medición de distancia con cinta. Clase de terreno plano y accidentado. Predicción, error relativo. En el terreno plano, 1 sobre 5.000 y en el accidentado 1 sobre 3.000. Es el error relativo. La tolerancia lo vamos a calcular, ¿no? Tolerancia es igual a, siendo del valor más probable de la distancia medida por el error relativo, ¿no? Compara el error obtenido con la tolerancia. Si el error es menor que la tolerancia, se acepta la medición, pero si el error es mayor que la tolerancia, se debe repetir la medición nuevamente, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplito. Este es un pequeño ejemplo de lo que es un error. Dice, en la medición de la distancia de terreno plano se midió de ida 30.050 metros y de regreso 30.060 metros. Determinar la discrepancia, el valor más probable, el error, la tolerancia, indica si se acepta la medición o debe repetirse. Tenemos de datos la distancia de ida, que son 30.050 metros, la distancia de regreso 30.060 metros, el terreno es plano, el error relativo 1 sobre 5.000, y por esa tablita, ¿no? Plano 1 sobre 5.000, el error relativo. Vamos a calcular la discrepancia. La discrepancia se calcula entre el dato mayor menos el dato menor, o sea, el dato mayor es la distancia de regreso, que resulta de 30.060 metros, menos la distancia de ida de 30.050. Tenemos una diferencia de 10 centímetros. Ya, esa es la discrepancia. 10 centímetros. Aunque no, miento, es 1 centímetro de discrepancia. 1 centímetro. Disculpen el error. Entonces 1 centímetro es la discrepancia. El valor más probable, ¿cómo se encuentra? Es la media entre la distancia de ida más la distancia de regreso sobre 2. Y tenemos pues un valor más probable de 30.055. Es el valor más probable que puede ser. ¿Cuál es el error entonces? Tenemos la distancia de ida menos el valor más probable, que nos resulta menos 0.05, o sea 5 milímetros, y el error de distancia de regreso 30.06 menos 30.0055 resulta más 0.005, o sea 5 milímetros. Entonces el error es de 5 milímetros más o menos. Tolerancia. La tolerancia es esto, ¿no? Dice que tenemos el valor más probable, el más probable tenemos 30.055 por el error relativo, ¿no? Lo relativo. En terreno plano es 1 sobre 5.000. Entonces nos sale 6 milímetros.
¿no? 6 milímetros de tolerancia. Entonces tenemos que el error es menor que la tolerancia. Entonces se acepta esta medida más probable y lo vamos a tomar como medida, ¿no? Entonces ya no necesitamos hacer otro repanteo, en todo caso otra medición más, ¿no? Ahí nomás nos quedamos. Entonces esta es una de las maneras como se calcula el error en el caso de que se mida con cinta. Ustedes me van a investigar más, ¿no? Sobre diversos errores. Si encuentran ejemplos, incluyen en todo en su trabajo, entonces eso se lo va a calificar. El trabajo va a consistir pues en un trabajo de investigación que ustedes me van a presentar, así como lo han presentado los instrumentos topográficos, ¿no? Me tenemos que presentar. Ya. Entonces creo que hasta aquí va a quedar la sesión. No se olviden de comunicar a sus compañeros que hay nueva oportunidad de rendir el examen para los que sacaron mala nota o nota desaprobatoria, y para aquellos que no han podido rendir su examen. Ya, entonces avisen por favor, y de paso también aprovechar que en la plataforma está una encuesta que ustedes deben resolverlo, ¿no? Si ya respondieron en otros cursos, ya no lo vuelvan a repetir. Respondan a la encuesta que está haciendo la UNESCO. Sería todo por la presente sesión.